Vamos a Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10. Saben, cuando se está compartiendo la palabra de Dios, es para ti. Hay cosas que el Señor quiere que tú conozcas cuando le estás escuchando. Y es necesario que tú vengas y alabes y te goces en el Señor. Pero venimos a este lugar para ser revividos, para ser cambiados, para tener un mejor entendimiento, para tener mejor y más cercano caminar con Dios. Y tú puedes llevarte todo esto después de escuchar la palabra de Dios. Dios quiere hacer algo especial en ti y necesitamos empezar a creerle. ¿Sabe? No necesitamos rogarle a Dios. Él ya lo tiene todo listo para nosotros. No tienes que dudar de lo que Él tiene y hace. Él tiene lo mejor en mente y Él tiene tu libertad en sus manos. Él tiene tu sanidad en sus manos, tiene esa libertad de opresión bajo control para ti. Y si tú escuchas la palabra de Dios y el Espíritu Santo trata contigo, nunca más serás el mismo después de escuchar lo que Dios te está hablando. Gálatas capítulo 1. De los versículos 6 al 10, dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Necesitamos, como el pueblo de Dios que somos, reconocer la verdad que todos enfrentamos, y que una circunstancia, una palabra, una relación nos pueden mover lejos de la verdad del Evangelio, que dijimos que nunca dejaríamos. Un evangelio que tomemos en nuestras propias manos y cambiar su naturaleza, agregándole o sustrayéndole algo que Dios nunca quiso que hiciéramos. Y mientras hacemos eso, cuando agregamos una cosa, si lo puedo decir de esta manera, ustedes mujeres me pueden entender. Si alguien viene y le agrega un ingrediente diferente a tu receta favorita, ya no es más tu receta favorita, pues ha sido cambiada, ya que la naturaleza y por consiguiente el resultado, por solo tener un ingrediente añadido, una especie, una forma diferente de cómo normalmente debía hacerse, entonces ya no es más tu receta favorita. Y Dios tiene una receta para la redención y la santificación del ser humano. Escúchenme, Dios tiene una receta, y discúlpeme si uso este término con algo tan santo, pero Dios tiene una receta y esa receta no puede ser cambiada, no debe ser alterada, no puede ser abandonada cuando ya la hemos conocido, sino que tiene que ser entendida y abrazada desde el primer día hasta el último día de nuestra experiencia cristiana. Y si nos movemos o alejamos de lo que Dios nos ha enseñado en su palabra, vamos a pagar un precio muy grande. Vamos a tener que pagar las consecuencias de sustituir o cambiar el evangelio de Jesucristo. Porque, damas y caballeros, existe solo un evangelio. Existe solo un evangelio, y quiero compartirles de esto esta mañana. Un evangelio. Señor, te pedimos que te muevas entre nosotros, así como te has movido durante la alabanza. Señor, te pedimos que venga el Maestro, el que hace que la enseñanza sea fácil. Te pedimos que venga el Espíritu Santo y nos guíe. Y, Señor, que la gente pueda entender lo que se está compartiendo. Necesitamos de tu presencia, de tu unción. Y te damos gracias por adelantado, y todos decimos amén y amén. La importancia del número 1 no puede ser exagerada cuando hablamos de la verdad del Evangelio. Al mundo no le gusta el 1.
Al hombre no le gusta el uno. El ser humano quiere llegar a ser filósofo y desarrollar su propia manera de pensar, pero Dios nunca ha permitido que la mente del hombre sea su consejero, porque Dios no puede ser aconsejado cuando se trata de sabiduría o de prudencia. Y cuando se trata de su gran creación que Él ha producido, Él ha proveído un camino por el cual todos nosotros podemos experimentar los beneficios de un plan de redención que puede venir a nuestro corazón, venir a nuestra vida y cambiarnos por una eternidad. Desde el principio hasta el fin es su plan. Desde el principio hasta el fin es su obra. Desde el principio hasta el fin es su espíritu. Entonces necesitamos seguir un camino. Y no nos gusta. No nos gusta porque queremos pensar que todos los caminos nos dirigen a Roma. Pero en el Evangelio hay solo un hombre. En el Evangelio hay solo un Salvador. En el Evangelio existe solo un mediador. Solo hay un Dios, un sacrificio, una esperanza, una verdad, un camino, una vida, un Señor, una fe, un viaje al Calvario, una palabra, una resurrección, un Espíritu Santo, un mensaje, un Jesucristo. Solo existe uno, uno. Y ese Evangelio tiene un propósito. Y Pablo escribe Romanos para presentar el Evangelio al mundo. Romanos es la mayor explicación de la fe cristiana, desde el principio hasta el fin. Pero Gálatas es la protección de ese Evangelio. Mientras que Romanos es la presentación del Evangelio, Gálatas es la protección. Porque si tú eres un ministro, no has sido llamado a solo presentar el Evangelio, sino que también has sido llamado a proteger el plan de Dios. Y siendo un hijo de Dios, no solamente has sido llamado a aceptar el Evangelio de Dios, sino también a proteger el plan de Dios y asegurarte que viaje hasta la siguiente persona y a la otra y a la otra. Y no es solamente el trabajo de nosotros como predicadores, y acepto que hay mayor responsabilidad que cae sobre nosotros. Pero la verdad es que la responsabilidad de la proclamación del Evangelio cae sobre todos nosotros. Y todos tenemos que prestar atención a lo que oímos y escuchamos, y a quién oímos, y a quién escuchamos. Y necesitamos advertir a otros si lo que ellos están oyendo no es la verdad, porque finalmente esto va a terminar destruyéndolos. Si usted verdaderamente ama a alguien, si verdaderamente le importa a alguien, pero nos dicen, pero yo no quiero ser controversial. Pues muy tarde, porque cuando tú aceptaste que eras un pecador y que necesitabas un Salvador, usted llegó a formar parte de la verdad más controversial que existe en el mundo hoy. La mayoría del mundo no quiere aceptar que están perdidos y que se dirigen una eternidad sin Dios. Pero todos los caminos llevan a Roma. Si yo soy bueno lo suficiente, Dios va a sobrepasar todo. No, Él no lo va a hacer. El poder de Dios va a venir en aquellos que creen lo que Dios ha presentado. Entonces la responsabilidad de todos de mantenernos en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? En Gálatas capítulo 1, versículo 4, Él lo dice de una manera simple y sencilla, y lo introduce a nosotros y dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Amén. Dije, Él se dio. Esto es para lo que Jesús vino. Él no vino a hacerte rico, no vino a hacerte el hombre o mujer más popular. Lo esencial para todo ser humano es que Jesús vino, aleluya, y se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Y Él nos entregó a sí mismo en el mar de Galilea, no se entregó Él mismo en Nazaret, tampoco lo hizo en Jerusalén, sino que Él se entregó a sí mismo en una vieja cruz, fuera de la ciudad. Y se entregó su vida.
Y aquí este es el propósito, la razón por la cual lo hizo, la razón por la que tú y yo estamos aquí este día. Esto es lo que necesitas, esto es lo que necesita tu vida, sea que lo creas o no, para que Él pueda liberarte. Esto es lo que necesitas, aleluya. Él se dio a sí mismo para que pudiera liberarnos. Tú has estado ahí por mucho tiempo y es tiempo de que te salgas, pero no sabes cómo hacerlo, cómo salir del enredo en el que estás. Estoy aquí para decirte, Él se dio a sí mismo para que Él te liberara. Se entregó a sí mismo para que pudiera liberar, amén. ¿Y qué significa liberar? Oh, hermano Larson, déjeme decirle que yo no necesito ser liberado. Significa ser desconectado. Significa ser sacado, significa ser rescatado de las ataduras. Él te puede sacar, Él te puede liberar. Bueno, yo no tengo un problema de pecado. Todo problema es un problema de pecado. Ya sea que se ha manifestado porque nuestra propia persona egoísta quería algo que Dios no quería que tuviéramos, o es una desobediencia a la palabra de Dios, el plan de Dios. Pero cada dificultad que el hombre tiene, todo problema que usted y yo tenemos, puede relacionarse con un problema de pecado. El problema en la raza humana es un problema de pecado, pero hay una solución, aleluya. Él vino, Él se dio el mismo para que nosotros podamos, y Él puede, y Él hará, Él te va a liberar, gloria a Dios. Nadie, ni un hombre, ni un niño, ni una mujer puede ser dejada atrás. Ningún individuo, todos pueden venir por el camino de la cruz y obtener libertad. Ese corazón quebrantado que tú tienes, Él te puede liberar. De esa circunstancia por la cual tú estás pasando, Él te puede liberar. Porque Él vino y se dio a sí mismo en el Calvario para darnos libertad de este presente siglo malo. Y la palabra malo ahí es una palabra que indica un malo que no se satisface con solamente ser malo y pagar el precio por él mismo, sino que este malo significa que quiere que vayas con Él, quiere que participes con Él. Vamos, ¿cuántos de ustedes cuando estaban sin el Señor querían correr y andar y querían que todos vinieran con usted? Querían que todos participaran, ¿no es así? Querías llevarte el primero que encontraras enfrente, el presente siglo malo. Y Pablo el apóstol predica la libertad en Dios. Pablo, como todos nosotros, tuvo que pasar por un período de enseñanza, pero en medio de su segundo viaje misionero, aunque él tenía mucho conocimiento, vino un momento en su vida donde él tuvo que someter su gran conocimiento a Dios y proclamar el evangelio de la forma más sencilla que pudiera. Y dejando Atenas y yendo a Corinto, él dijo en 1 de Corintios capítulo 2, me propuse, me decidí, lo puse en la escala de moralidad, porque saben lo que usted cree es una decisión moral. En donde usted pone su fe es una decisión moral. Y Pablo dijo, si yo predico lo correcto, si predico quién es Él, Jesucristo, y lo que Él hizo, su sacrificio, entonces su fe va a descansar en Él y lo que Él ha hecho. Y cuando tu fe descansa en Él y en lo que Él hizo, entonces el poder del Espíritu Santo puede llenarte y derramarse en ti por la gracia de Dios y puede moverte. Dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Ahí dice, me ha librado. Te ha librado y nunca, nunca ha fallado de la ley, del pecado y de la muerte. Nosotros sabemos lo que Pablo enseñó, sabemos lo que era su enfoque y las batallas de los de Galacia y los judíos creyentes y los creyentes alrededor de todo el mundo, no someternos al único evangelio. Y Pablo
Pablo les enseñó en quién necesitaban mantener su fe. Y los hombres que ahora nosotros llamamos judaizantes, en aquel tiempo no se llamaban así, pero ellos enseñaban y decían, no es solamente poner su fe en Jesucristo y el crucificado. Y necesitamos entender esto. Esto es lo esencial del Evangelio. Cuando tú pones tu fe en Jesucristo y lo que Él ha hecho, cuando tú te sometes a ello, tu fe no está en lo que tú puedes hacer, sino lo que Él ya hizo. Y entonces viene el Espíritu Santo, su mover en nosotros, y nos equipa para vivir esta vida cristiana. Es muy sencillo. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos por fe. Entonces la gracia solamente viene cuando nosotros ejercemos fe. Y la fe tiene que estar en el único plan de Dios, el cual es Cristo y el crucificado. Y entonces si nosotros ponemos nuestra fe y confianza en quién es Él y lo que Él ha hecho, entonces recibimos la gracia para nuestro caminar. Gracia para nuestra regeneración, gracia para nuestra santificación. Y un día, cuando la trompeta suene, tú recibirás gracia para tener un cuerpo glorificado. Porque cuando esa trompeta suene, no va a ser porque nos lo ganamos o trabajamos por ello, no va a ser porque hemos sido perfectos o porque hemos hecho lo bueno, sino que va a ser por gracia. Y no solamente va a ser para uno, sino que va a ser para todo aquel que ha creído. Amén. Y va a ser levantado porque por gracia eres salvo. Porque por gracia eres santificado. Por gracia eres justificado. Y por gracia seremos glorificados. Nunca ha cambiado. Nunca ha sido diferente. Hoy puede decir, oh hermano Larson, eso suena muy fácil. Ya has tratado de vivirlo en lugar de solamente pelear contra ello. Digo nuevamente, ¿has tratado de vivir por gracia o solamente lo has dicho de labios para afuera? La razón por la cual peleamos contra la verdad es porque nuestra fe no quiere aceptar lo que ya hemos rechazado y caminamos lejos de ello. Y les digo, la carne no quiere seguir a lo que el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Eso es bíblico. Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. En otras palabras, el Espíritu Santo siempre te va a llevar a Jesucristo. Siempre te va a dirigir y apuntar a Cristo. Siempre te va a dirigir a que confíes en lo que Cristo hizo en la cruz. La carne te quiere llevar a otra cosa, pero el Espíritu te quiere llevar a la única verdad, el único camino, el único mensaje. Pero tu carne, esa que aún no ha sido sometida, no ha sido cambiada por el poder de Dios, para el plan de Dios, te aleja. Oh, yo no quiero eso. Y puedes justificarte con cualquier cosa y te excusas de conocer la verdad, pero Dios no te va a excusar de la verdad. Somos responsables. Y si andamos en el Espíritu, si caminamos en el Espíritu, en lugar de andar tras la carne, y déjenme les digo, no quisiera que fuera verdad, pero la mayoría de las iglesias, y no solamente desde hace unos años, pero por siglos, han operado por medio de la carne, y producen su santidad por medio de reglas, y leyes, y rutinas, y haz esto, y haz esto, y haz el otro, y mientras nosotros no sepamos lo que verdaderamente eres, entonces estás a salvo. Pero cuando tu máscara de Jesucristo te sea quitada por tus errores y fallas, entonces te vamos a correr de la iglesia, y nos desharemos de ti, porque tú no calificas, y no puedes estar con el resto de nosotros, que somos personas santas, hipócritas, viéndote bien por fuera, pero por dentro soy solo huesos muertos. No debemos ser así. Necesitamos aceptar a lo que el Espíritu Santo nos dirige, nos quiere atraer y darnos cuenta de lo que son los poderes del maligno, el diablo, las rutinas, las denominaciones, las iglesias. Si permaneces tú solo y el Señor, estarás mejor. Tú y Dios
que estando con alguien más. Entonces Pablo les iba a hablar a los Gálatas por medio de esta carta y les iba a escribir lo que él decía, porque los judaizantes venían y decían, no es suficiente. Y tengo que parar aquí. ¿Cómo es que Jesús no es suficiente? Pensemos en esto, ¿cómo es que Jesús y tu fe en Él, cómo es que no es suficiente? Y pueden decir, bueno, pues tú no estás haciendo nada. Oh, claro que sí. Yo estoy peleando la buena batalla de la fe que declara que Jesús es suficiente. Creer es la acción de la fe. ¿Ustedes quieren acción? Empiecen a creer en algo. ¿Quieren acción? Ejerzan su fe en lo que Cristo ya ha hecho. Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Y cuando tú pones fe en Jesús y lo que Él hizo, entonces la gracia de Dios te va a equipar para ser cambiado y ustedes van a ser libres. Y esto es lo que Pablo les enseñaba. Y los Gálatas escucharon lo que Él predicó. Y Pablo viene a ellos y les dice, estoy asombrado, maravillado de que tan pronto fueron removidos. Y nuevamente, esta es otra razón por la cual yo creo que todo esto pasó después de su experiencia de salvación. Porque escuchen, cada vez que tú recibes una bendición, el diablo va a venir y va a querer robártela. Cada vez que tú recibas una verdad, es el trabajo del Espíritu Santo de arraigarlo en tu corazón. Oh, pero cada vez que la semilla de la palabra de Dios está siendo sembrada, es el trabajo del enemigo de ocasionarte confusión y tratar de alejarte de algo que tú recibiste de una manera supernatural por la obra del Espíritu Santo. Y Pablo ahí estuvo cuando estos hombres habían sido salvos. Estuvo ahí cuando los milagros de Dios se llevaron a cabo. Él estuvo ahí. Estuvo ahí. ¿Con qué razón fue apedreado? Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo dejaron ahí moribundo. Y después de que todos se fueron, él simplemente se levantó y regresó a la ciudad. No me digas que tu fe en Cristo y Él crucificado no te va a costar nada. Pero está bien, porque el que está en ti es más grande. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto fueron removidos. La palabra removidos literalmente significa una pared, porque lo que tú necesitas creer es en Jesucristo y lo que Él hizo por ti en el Calvario. Y si tú estás confiando en algo más para tu salvación y para tu santificación, tú eres una pared para el reino de Dios. Tu líder no te dio permiso, el capitán del barco no te dio permiso de que creas en algo más. La palabra literalmente significa ser un traidor. Es aquel que altera su opinión y empieza a creer algo diferente. Y algunos de ustedes empezaron a creer en el mensaje de la cruz, pero alguien vino y les dijo que no deberían de creer. Y yo me maravillo de que tan pronto fueron removidos. Déjenme les digo algo, cuando ustedes empiezan a creer en el mensaje de la cruz, inmediatamente el poder del Espíritu Santo va a venir y te va a dar testimonio. Pero esto no significa que cada problema en tu vida va a ser resuelto inmediatamente. Algunas de estas cosas toman un poco de tiempo porque están bien arraizadas en nosotros. Y la otra cosa es que Dios va a probar tu fe. Él va a poner tu fe a prueba para ver si en realidad es genuina. Si esto fuera solamente presionar un botón, todo mundo lo pudiera hacer. Todos estarían en este barco, pero no todos están. Esta es la batalla de tu vida. Esta es la batalla de tu fe. Y estoy asombrado de que después de que sentiste el mover del Espíritu Santo, después de que entendiste en tu corazón que la ley no es el camino, que la rutina no es la manera, tú viste en la televisión o escuchaste en el radio, lo leíste en la palabra de Dios y las lágrimas salieron de tus ojos y tú clamaste, inmediatamente sentiste la paz y la gracia de Dios y comenzaste a regocijarte en lo que estabas experimentando. Pero alguien vino y te dijo lo contrario y le creíste.
Estoy maravillado de que fueron removidos tan pronto. Y unos dicen, bueno, ¿usted cree que porque simplemente no vamos a su iglesia o no vemos el programa, no somos parte del cuerpo de Dios? No sean tontos. El cuerpo de Dios es tan grande para estar en un solo lugar. Entonces, cuando usted es removido de la verdad que nosotros predicamos, usted verdaderamente no se está removiendo de nosotros, sino que se está removiendo de Él, del Señor que te llamó a la gracia de Dios. El Espíritu Santo te dirigió a la verdad. Tú estabas desesperado y clamaste a Dios y de repente escuchaste una estación de radio que ni siquiera sabías que estaba ahí. O encontraste un programa de televisión que no sabías que estaba ahí y fue una alabanza que estaba siendo tocada. Fue un mensaje que estaba siendo compartido. Oh, vamos, démosle la gloria a Dios. Ustedes deben entender, Dios ha movido cielo y tierra para llevarte esta palabra. Él ha movido todo para traernos esta palabra a nosotros. Y cuando tú rechazas el mensaje de Cristo y el crucificado, tú te estás removiendo de Él, el que te guió a la gracia de Dios. Y estamos hablando aquí del Espíritu Santo, el que te guió a la gracia de Dios. ¿Y qué tan peligroso es eso para el creyente? Cuando tú rechazas a Cristo y Él crucificado, tú te separas de la actividad y la ayuda del Espíritu Santo. Porque cualquier cosa que tú has escogido creer que no es el único evangelio, entonces Él no te puede ayudar, por más que Él quiera hacerlo. Y pueden decir, bueno, yo creo que yo puedo mezclar la psicología con Dios. No, no puedes. O yo puedo mezclar todas estas cosas, ayunar por 21 días y luego regresar a la cruz. No, no puedes. Tú te estás removiendo de la actividad, del mover del entendimiento, del poder del Espíritu Santo. Tú literalmente estás frustrando la gracia de Dios cuando te remuevas de aquel que te llamó a la gracia de Dios. No, yo no, o no. Vamos a Gálatas 2:20. Dice la palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora escuchen, así es como vivimos. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en ¿quién? En la fe. Ese es mi trabajo, mi responsabilidad en este único evangelio. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es todo esto? Esto está hablando de la cruz. Tú pones tu confianza en Él y en Él crucificado. Eso quiere decir que la vida que vivo ahora la vivo en la fe, en Jesús y su sacrificio. Y si yo hago algo aparte de esto, versículo 21, Pablo dijo, no desecho la gracia de Dios. Yo no pongo mi fe en nada más, porque en el momento que yo ponga mi fe en algo más, me alejo de aquel que me llamó a la gracia de Dios. Desecho. Y literalmente significa que me separo completamente de la ayuda del Espíritu Santo. Tú no puedes separarte completamente de la ayuda del Espíritu Santo. No puedes. Y si tú insultas el plan de Dios y pones tu fe en otra cosa que no sea Cristo y Él crucificado, entonces tú desechas la gracia de Dios. Él todavía te ama, te anhela, todavía va a tratar de traerte de regreso. Por eso es que a altas horas de la noche, cuando tú estás llorando y tu libertad no ha llegado, Él te dice, regresa a mí, vuelve a mí. Y estás escuchando la voz del Espíritu Santo, regresa a mí. Necesitas buscarme más. Y tú dices, oh, espero que estén predicando acerca de la cruz. Díganme otra vez de la cruz. Díganme otra vez acerca de la historia de Jesús y lo que Él hizo por mí. Dime otra vez acerca del poder de Jesús y su amor. Dime nuevamente acerca de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo. Díganme. Él te va a liberar, Hijo de Dios. Estoy maravillado. Estoy sorprendido.
La voz del Espíritu Santo es nuestra salvavidas. Cuando tú te separas del poder del Espíritu Santo, tú te vas a perder y morir. Escúchenme, hay predicadores allá afuera que te están enseñando que salir de la ley es correcto. Y doy gracias a Dios por eso, porque la iglesia ha estado bajo la ley por años. Y ellos te están enseñando que es por medio de la gracia que tú puedes sobrellevar y vivir tu vida hoy. Pero tristemente, también te están enseñando esto. Cualquiera que te diga que tú no tienes que confesar tu pecado cuando fallas, o cualquiera que te diga que los creyentes no son convictos por el Espíritu Santo, te están separando de la voz de Dios y te están enseñando otro evangelio. Tú debes de entrar a cuentas con Dios. Y pueden decir, pues a mí no me gusta eso. Tú dices eso porque no tienes las agallas de pararte firme en lo que deberías de estar creyendo. Necesitamos creer en el único evangelio. Y yo amo el cuerpo de Cristo, pero yo no voy a estar de acuerdo con tu error. Cuando fallas, es malo y necesitas pedirle a Dios que te perdone y luego te levantas. Déjame decirte lo que el pecado va a hacer en tu vida. Queremos tratar el pecado de la misma forma en que muchos tratan con la enfermedad. Muchos dicen, cuando tú estés enfermo, solo confiesa que no estás enfermo. Y vas por ahí todo enfermo, pero tú estás confesando, no estoy enfermo, no estoy enfermo. Y el enemigo te arroja todo enfermo en cama porque no fuiste lo suficientemente inteligente para decir, yo estoy enfermo. Pero Jesús murió por mí en el Calvario, para que pueda recibir la gracia para aliviar mi enfermedad. Y de la misma manera, ahora nos quieren enseñar que digamos, yo no peco, no peco. No, no es así. Tú estás lleno de pecado, pero no necesitas cargar con ese pecado, ni que Él tenga dominio sobre ti. Yo tengo un problema, pero Él puede liberarme, amén. Él puede. Señor, yo tengo un problema, pero Señor, tú tienes la respuesta. Yo no ignoro mi problema, lo admito y miro la gracia de Dios para resolver y liberarme del pecado del cual yo sé que tengo. Y cuando yo ya le pedí perdón al Señor, ya no tengo que volver a traerlo nuevamente, porque Él ya me ha perdonado. Él puede liberarte. Él puede. Sí, Él puede sanar tu corazón dolido. Él puede sanar tu cuerpo. Él murió. Él murió para liberarnos. Él se dio a sí mismo por nosotros. Y lo único que Él nos pide es que creamos en el único evangelio, el evangelio de Jesús, el verdadero evangelio, y nos alejemos del falso evangelio. Yo voy a confiar en ti, mi Señor. Amén.